y ya estamos de vuelta. Y para meternos a full en el tema de prensa, tengo dos curiosidades. Uno es la tapa de la revista Time. Mirá, ahí la tenés. Por primera vez en su historia cambió su logo y la palabra Time se convirtió en Vote. Vote. Ahí ves, mirá, el título clarísimo, bueno, llamando, ¿no?, al voto. Y también tenemos la tapa de The Economist. Acá tenés que encontrar la cara oculta de Trump. No la puedo encontrar, Carola, no la puedo encontrar. Con el título, ¿por qué tiene que ser Joe Biden, no? Bueno, sí, recordemos que la prensa estadounidense, la inglesa, votan por un candidato anticipadamente y está bien visto, está bien. Y recordemos otra cosa, The Economist no es de izquierda. No. ¿Y lo encontraste o no lo encontraste? No lo puedo encontrar, lo imagino. Buscá en esa bandera. En la bandera, lo imagino en algún lugar de la bandera. Y andás el deshilachado de la bandera. Claro, por ahí me lo imagino. Ahí me imagino, va. Claro, Ahí va. Es una cara de Donald Trump casi pegando un alarido. Claro, claro, ahí lo vi. Ahí un perfil gritando con el jopito sí, bien, Diego, peluquero. Ahí lo veo, claro. No, finalmente me costó, pero realmente, después de un trabajo duro, sí, llegué. Ahí estaba. Sí. Bueno, y sí la tenemos a Gail ahora del otro lado. Ya estamos de vuelta, Gail. Hola, ¿cómo andan? Acá también, como todos, con muchísima expectativa con minuto a minuto los resultados. Estas tapas que mostraban ustedes reflejan un poquitito lo que pasó durante los 4 años de Trump y seguirá pasando si es que gana Trump o no. La verdad que la relación entre Trump con la prensa norteamericana ha sido realmente sin precedentes. Trump fue uno de los presidentes que corrió muchísimas barreras en la relación con la prensa. El término fake news, desde que asumió Trump, lo usó 2000 veces. Tuiteó 2000 veces hablando de la prensa. ¿Qué significa fake news? Un término que ya es un término, digamos, de uso cotidiano en todo el mundo. Hoy en Google, si vos te metés, tenés 1 millón de citas de fake news. La verdad que es un término que ya usan en todo el mundo. Esta es una parte importante del legado de Trump y que la verdad que ha significado una marca muy, muy importante en Estados Unidos. Claro, y acá, Gail, hay un tema fundamental que este uso o abuso del término fake news, de acusaciones en contra de los periodistas, de llamarlos enemigos del pueblo, de fustigarlos hasta en las mismas conferencias de la Casa Blanca, llamándolos por nombre y diciéndoles vos mentís, etcétera. Todo eso le valió monopolizar ciclos y ciclos y ciclos de noticias, ¿no? Bueno, tuvo dos impactos. Por un lado, la verdad que minó muchísimo la credibilidad de la prensa. Hoy en día las encuestas dicen que 1/3 de los norteamericanos creen realmente que la prensa es el enemigo del pueblo. Por otro lado, tuvo la contraparte, digamos, que fue bueno, una especie de boom de suscripciones y de apoyo a la prensa. New York Times tuvo cifras siderales de suscripciones y lo mismo que CNN. La verdad que se convirtieron en una especie de enemigo público número 1 de Trump y la verdad que muchísima gente salió a considerarlos que son realmente la resistencia. Cambió muchísimo la relación y el rol de la prensa con esto. Digo, la verdad que nunca antes había pasado que muchas redacciones tienen incluso vigilancia afuera, porque la verdad que la agresividad de Trump hacia la prensa, nunca un presidente había mencionado con nombre y apellido a un periodista, lo había echado de una conferencia de prensa, o incluso como hace Trump, que directamente suspende conferencia de prensa y la verdad que gobierna por Twitter. Estas son cosas que en Estados Unidos son inauditas. Estamos muchísimo más acostumbrados nosotros en América Latina a esto, pero para que pase en Estados Unidos, digamos esto... Claro, casi nos habíamos olvidado, ¿no?, del periodista acreditado en la Casa Blanca. Claro, bueno, en muchos casos los echó, no les retiró acreditaciones, bueno, también pasó que retiró acreditaciones. De la CNN. La verdad que este legado de Trump además sirvió de ejemplo para muchísimos otros autócratas en el mundo, desde Maduro hasta Bashar al-Assad. Hay alguna acusación que no les gusta, fake news. La verdad que ese legado me parece que es uno de los legados también más de fondo que deja Trump. Para la prensa, ¿qué significaría un triunfo de Biden? No lo sé. La verdad que el show de Trump en la Casa Blanca para la prensa norteamericana ha sido realmente una prueba muy, muy complicada.
Gayle Scriven, qué análisis, muchas gracias, buenísimo, porque realmente había que poner esto en tela de juicio. Las menciones, la presencia, Gayle Scriven, buenísimo análisis, muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos adelante, nos vamos a Nueva York. Sí, sí. Tenemos a Un médico argentino en médico Nueva York. argentino en Nueva York, Diego Ponyman. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches y encantado de estar aquí con ustedes. Diego, tenemos que entrar derecho al tema fundamental, coronavirus. Según datos oficiales, en las últimas horas se reportó récord de contagios con más de 90.000 en un solo día. ¿Qué está pasando? Sí, es así. Y vos sabés que, ustedes saben que Nueva York fue la más golpeada en un principio. Se hizo todo mal con el tema del coronavirus, pero ahora se dio vuelta la tortilla, si quieren. Nueva York está bárbara. Nueva York es la segunda, digamos, el segundo estado, si empezamos de los que están mejor. Está Maine, que es un estado muy pequeño, muy rural, y después está New York. New York, que fue golpeada con 33.000 muertes en todo el estado, 24.000 en la ciudad, particularmente en la ciudad de Nueva York, en los 5 condados. O sea, no, y fueron fíjate, patentes las imágenes de las fosas comunes y las palas Exacto. mecánicas tratando de ubicar cadáveres donde sea. Y después las historias de morgues totalmente rebasadas y después también casas funerarias rebasadas. Realmente lo que estás poniendo de relieve fue dramático en su momento, sí, Diego. Sí, pero tenés que saber que acá hubo un liderazgo increíble, que fue el gobernador Andrew o Andrés, como se hace llamar él, porque viste, está mucho con los hispanos. Yo básicamente soy un médico que atiendo fundamentalmente gente hispana, y Andrés Cuomo tomó las riendas con su liderazgo, y te digo, Nueva York hoy está muy, muy bien, cambió absolutamente todo. Entonces vos eso se lo adjudicás claramente a un cambio en la política sanitaria que se aplicó en Nueva York. Absolutamente, y te quiero decir que no quiero entrar en política porque no es lo mío, pero si vos ves, se mataron, si querés, el gobernador que nunca tuvo ayuda federal, que, viste, Trump selecciona los estados que son, digamos, que son republicanos, y acá le dio, evidentemente, o sea que cómo quedó solo. Pero bueno, su figura emergió, y yo te digo que para mí, esto es mío, va a ser en algún momento va a ser candidato es muy presidenciable. Acá creemos en Nueva York. Muchas gracias, Diego Ponyman. Sumemos ahora, un gustazo tenerte, Diego, por un lado. Gracias. Y por otro lado, sumemos a Inés Capdevila, Y a Ana Iparraguirre. Están en el otro set. Hola, Que chicos. están en el otro set, por supuesto. Sí, Ahí las ¿qué tal? tenemos. Hola Ana, hola Inés. ¿Cómo andan? Bueno, estamos en un momento en el que la cosa se está moviendo y parece, ¿qué parece? ¿Parece que el péndulo se mueve hacia Trump, Inés? ¿Cómo lo ves? Te diría que el péndulo está ahí clavado en la mitad del amperímetro. Ahí recién conversábamos con Ana, estamos sentada palmo a palmo observando cada mapa que tenemos y cada resultado y analizándolo. ¿Y qué es lo último que vieron? Lo último que vimos, estamos las dos muy pendientes de North Carolina. North Carolina, en caso de que tiene una pequeña, pero pequeñísima ventaja, Joe Biden, con el 85% de los votos escrutados. Es muy pequeña la ventaja, pero está ahí clavada. Si North Carolina se transforma en un estado azul, eso le facilita un poco a Joe Biden, pero también estamos viendo Michigan, que no es todo lo azul que pretendían los demócratas, es un estado que da casi la misma cantidad de votos electorales que en Carolina del Norte, y estaba casi descontado. Es más, en las encuestas estaduales daba casi un 10% arriba a Biden, y hoy la ventaja la lleva netamente Donald Trump, con el 30% de los votos escrutados, y los primeros votos que se están registrando en ese estado son los votos presenciales de hoy. Faltan los votos por correo, pero es una ventaja notable. Y en este contexto hubo todo un día donde hubo acusaciones de todo tipo de noticias falsas. Ana Iparraguirre, las noticias falsas, casi como estábamos diciendo hace instantes con Gayle, fueron de alguna manera la protagonista de la campaña, no solo la acusación de Donald Trump, ¿no? Sí, bueno, te diría que es una campaña donde proliferaron en muchos sentidos las noticias falsas. Sabemos que tienen más impacto que las noticias verdaderas porque sorprenden más a la gente y que son difíciles de controlar, sobre todo
en el voto latino, donde circularon mucho a través de WhatsApp y a las campañas les fue muy difícil detectar estas noticias falsas que circulaban, y de hecho hoy podemos ver algunos indicios de esos, que obviamente no es solo las noticias falsas, ¿no? Pero uno de los grupos principales con los que Biden no está alcanzando los números que se esperaba es con los latinos, particularmente los latinos de Florida. Así que sí, hubo mucha noticia falsa en esta elección, y las redes sociales, por otro lado, hicieron un intento de tener mayor responsabilidad, bloqueando algunas noticias falsas, incluso en la cuenta del presidente de Estados Unidos. Así que veremos cómo evoluciona el tema de las noticias falsas en los próximos años, pero ha sido una campaña donde hubo muy poca innovación en términos tecnológicos. La verdad Ana, que veníamos de campañas como la de Obama del año 2008, donde empezó con la estrategia digital 2.0, 4 años más tarde la Cueva, donde empezaron los primeros modelos predictivos, que después con Cambridge Analytica fueron casi modelos psicológicos. Y este año no se ha visto nada de eso, ¿no? Más bien las campañas estuvieron discutiendo el tamaño y la cantidad de gente que iban a los actos, cuánto se gastaba en publicidad, en televisión por cable y televisión de aire. Así que casi te diría con esta pandemia una vuelta atrás a técnicas de campaña un poquito más viejas. Pero no por eso una campaña más barata. No, para nada. Pensá que se gastaron 14.000 millones de dólares en esta campaña, la campaña más cara en la historia de Estados Unidos. ¿Y sabemos en qué se gastó? ¿A dónde fue eso? ¿Perdón? Claro, ¿cuál fue el presupuesto que más plata se llevó de esos 14.000 millones de dólares? Sí, un presupuesto que realmente es un presupuesto récord, que no se había visto nunca. Y además pensá que un presupuesto que no se gastó prácticamente en política territorial, sobre todo desde el punto de vista del Partido Demócrata, donde se lo criticó mucho a Biden, y hoy veremos los efectos, ¿no? Se lo criticó por no haber hecho toda la campaña territorial por el tema de la pandemia, y la campaña de Trump sí la hizo. Ahora veremos si eso efectivamente dio sus frutos, o si Trump le termina sacando una ventaja por no haber avanzado lo suficiente en el territorio. Inés, vos tenías una pregunta para hacerle a Ana. No, era básicamente eso, porque Biden en realidad recaudó bastante más que Donald Trump, sobre todo en los últimos 3 meses, y todo ese dinero fue directo a la televisión. Y creo, Ana, que alguna vez hablamos de esto para alguna entrevista. ¿Cuánto pesa la televisión hoy en una campaña y cuánto las redes sociales? ¿Cuál tiene más influencia para llegar al electorado con un mensaje eficaz? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuánto pesa cada cosa? Definitivamente en términos presupuestarios esta campaña se llevó más en televisión, tanto por cable y aire, más que por redes sociales. Sin embargo, las redes sociales permiten movilizar de otra forma. Pensá que en esta campaña en particular fue una campaña donde la estrategia estuvo menos enfocada, si querés, en el mensaje y lo que decían los candidatos, y mucho más enfocada en algo de mecánica electoral, que era que la gente vaya a votar, ¿no? Ya hay unos primeros indicios de que esta podría ser una elección con un turnout y una cantidad de votantes récord que nunca habíamos visto en la historia. Y si ese es el caso, bueno, parecería que las campañas fueron bastante efectivas. La campaña digital te permite hacer un targeting muchísimo más preciso que la campaña de televisión para este objetivo estratégico que tenían estas campañas, que era efectivamente lograr que la mayor cantidad de gente de los partidarios de cada una de las campañas fuera a las urnas. Efectivamente llega a votar, claro. Ana, muchísimas gracias. Inés, muchísimas gracias. Vamos a seguir adelante con más información. Y ahora se conecta. Tenemos a Ricardo Vanela. Ricardo Vanela es director de REAL, la Red Argentino-Americana para el Liderazgo, y es el encargado de la diplomacia ciudadana. Es el encargado, la persona que conoce de cerca los contactos entre los líderes individuales de la Argentina y de Estados Unidos. Ricardo, un gustazo conversar contigo. Muy buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches a todos. Un gusto y un honor estar con ustedes esta noche. Buenas noches, gracias. Ricardo,
me gustaría tratar de entender ya desde Argentina, desde Buenos Aires, cómo están las relaciones entre, no digamos Cristina, Joe Biden, etcétera, sino los funcionarios de segunda línea, los legisladores, todos aquellos otros líderes de la Argentina que se vinculan con líderes de igual rango en Estados Unidos. ¿Cómo la ves? La relación es buena en general. Argentina es un país bien visto desde Estados Unidos. A pesar de todos los ires y venires, no nos olvidemos que desde George Bush padre hasta aquí, uno de los pocos países del mundo y el único país en Latinoamérica que recibió a todos los presidentes de Estados Unidos es Argentina. Argentina es un país importante para Estados Unidos. La relación, como dices tú, a ese nivel es buena. Hay diálogo, hay buen diálogo. Y entonces me gustaría tratar de entender si una presidencia de Trump, o sea, una segunda presidencia de Trump, o un ingreso, un acceso de Joe Biden a la Casa Blanca, ¿cambiaría eso? Estados Unidos es una maquinaria muy grande y si bien el presidente de los Estados Unidos es el hombre más poderoso del mundo y es muy importante, los que conocemos profundamente a Estados Unidos sabemos bien que es muy diferente el sistema presidencial de dicho país y el que podemos tener en Latinoamérica. El presidente de Estados Unidos le da su impronta, pero no cambia totalmente, no puede cambiar totalmente la política exterior, no puede cambiar las decisiones de todos los Estados Unidos de América. Es decir, Biden o Trump, quien sea el próximo presidente, le van a dar ciertos matices. Por supuesto, Biden probablemente puede abrir un diálogo con Venezuela, con Cuba, puede abrir un diálogo con Venezuela, pero, digamos, no va a cambiar 100%. Las autoridades del Departamento de Estado, no el secretario de Estado solamente, sino todo lo que vos decías, las segundas líneas para abajo, es decir, toda la estructura sigue siendo la misma. Eso le asegura la continuidad. La política exterior de Estados Unidos es una política de Estado, no de un presidente en particular. Claro. Ricardo Vanela, director de Real, muchísimas gracias por ser parte de esta transmisión. Un gustazo tenerte. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Ricardo. Y tenemos una curiosidad antes de volver a Domitila, algo que mencionamos durante la noche de hoy. A ver, veamos la placa. Mira, si Biden gana la elección sería, después de JFK, lo habíamos mencionado, el segundo presidente católico de la historia política de los Estados Unidos. Solo el segundo. Solo el segundo. Claro. En más de 2 siglos. Increíble. Absolutamente increíble. Absolutamente increíble. La tenemos a Domitila. Mira, ahí tenés, una foto de los dos. Recordemos que uno también era el más joven de la historia. ¿El más joven? Uno sería el más joven y el otro sería, creo que, el más viejo en ser electo a esa edad. ¿Sí? ¿Es el número? El contraste sería particular. Mira, no era solo el catolicismo. La tenemos a Domitila del otro lado. A ver.